Sí, es indudable la situación preocupante, pero me parece que cuando aparecen estos datos se habla de cifras, se habla de datos, se habla de números. Creo que hemos hablado siempre que cuando salen estos datos, nosotros somos una novedad para poder reflexionar sobre un tema que es mucho más profundo. Hoy estamos viendo una foto de una película completa y si efectivamente hay un índice aún más grande, tiene que ver con el aumento de los precios y cómo ha impactado y a quién les impactó y quiénes son los más golpeados en esta situación tan crítica por la que estamos atravesando. E indudablemente que los recortes producto de la inflación, los sectores populares, los trabajadores, porque cuando hablamos de pobreza estamos hablando de que hay trabajadores que son pobres, que no llegan a fin de mes, estamos hablando de situaciones aún más complejas, estamos hablando de una situación multidimensional, ¿no? No solamente estamos hablando de un problema de movilidad económica, estamos hablando de una accesibilidad a la falta de educación, a la falta de trabajo, a la falta de salud. Entonces, efectivamente, hay que replantearse de por qué las políticas públicas, lo hemos charlado también, Mm. y cómo en este transcurso de la democracia, con la asistencia, en el año 83, 84, 85, se asistían a 800.000 personas y la pandemia nos dejó en evidencia que la gente que fue a solicitar el IFE eran 14 millones de personas, entonces evidentemente ahí tenemos una situación grave que abordar y una situación que se convierte en un flagelo y que efectivamente las políticas públicas para atender la emergencia han resuelto de manera inmediata, pero no han resuelto el problema de fondo. Y ahí hay una cuestión que tenemos que profundizar si los programas se convierten de manera permanente que tienen que atender la emergencia o si profundizamos políticas públicas o nuevos paradigmas de políticas públicas que puedan profundizar realmente hacia dónde tiene que ser la transformación de Silvia, nuestra sociedad, hacia dónde tenemos que vincular las políticas públicas que vinculen una vez más a un sector que se quedó sin la posibilidad de acceder al trabajo. Entonces hay que vincular políticas que, bueno, de los movimientos populares hemos generado una serie de iniciativas que están vinculadas a las cooperativas, a las unidades productivas, porque también el ordenador para el sector al cual nosotros pertenecemos es el trabajo, ¿no? Y entonces también parece que ahí hay mucho desafío, hay mucho por profundizar, porque estos datos nos duelen, pero además nosotros no solamente nos duelen, porque para nosotros tienen nombre y apellido, son sueños, son personas que compartimos a diario, son nuestros hijos, son nuestros Silvia, con primos, respecto son nuestros... a la minoridad, ¿no? Estos datos preocupantes que arroja la UCA habla de un 60%, ¿no? De este grupo etario de 0 a 17 años que es pobre. ¿Cuál es la expectativa con respecto a la minoridad, con respecto a la adolescencia en ese sentido? No, la situación de las infancias es terrible porque viste que muchos nos sorprendemos después de por qué los pibes y las pibas de 14 o 15 años actúan de manera tan violenta. Un niño cuando no consume leche, cuando no come carne, cuando no tiene cariño, cuando se va desarrollando, estamos hablando de 3 o 4 generaciones que no han accedido al mundo del trabajo, que no han tenido la posibilidad de ser parte de políticas públicas y después todos nos encontramos con una sorpresa de que hay una franja etaria de pibes y pibas que no han accedido a nada y se encuentran con un despojo por parte del Estado, por parte de la sociedad, y ahí es donde aparece un nuevo sujeto social con toda la crudeza, donde hay una economía paralela, donde hay organizaciones criminales que no te piden currículum y que los pibes y las pibas terminan trabajando y cooptados para estos sectores. Entonces, creo que es un gran llamado de atención que los datos y las estadísticas y las cifras debe ser una gran alerta para todos los que tenemos el desafío de convertir o reconvertir las políticas públicas para que realmente Ujú. terminen y sean eficientes y sean positivas para terminar de asistir en la emergencia y profundizar para que realmente podamos transformar esta realidad tan injusta, porque Silvia, vivimos en un país donde producimos alimentos, en un país donde tenemos recursos naturales, y es increíble que sí. tengamos que estar atravesando esta situación. Hay una particularidad que tiene el trabajo que hace el Observatorio de la UCA, es que no solamente mide pobreza o indigencia por ingresos, sino en general también por infraestructura social, esto es si tienen baños, si tienen cloacas, si tienen una vivienda digna, si es que duermen 10 en una pieza o duermen los que tienen que dormir en una pieza. ¿En eso se ha avanzado o tampoco se ha avanzado demasiado, más bien todo lo contrario, en lo que es infraestructura social como para mejorar la calidad de vida, más allá de los ingresos al bolsillo?
Hay que hacer una diferenciación también. Nosotros en Córdoba se ha avanzado muchísimo en materia de obra pública para los sectores más humildes. Mira, yo soy nacida y criada en barrio San Roque, mi familia vive en Ameguino Norte y he podido observar cómo esas calles de tierra se convirtieron en asfalto, cómo la Villa La Tela tiene agua potable, barrios que estaban hace más de 20 o 30 años sin la posibilidad de acceder a servicios públicos. Seguramente falta un montón, pero una cosa es poder hablar de lo local y otra cosa es hablar de el país en general, ¿no? Entonces, creo que la cuestión habitacional, la cuestión de infraestructura, creo que nosotros también de los movimientos populares hemos llegado a esas agendas, porque esos 5 planteos que nosotros hicimos hace algunos años de reconvertir los programas sociales en salario social complementario, en mejorar la infraestructura barrial, en un registro de barrios populares, en atender las cuestiones que tenían que ver con los consumos problemáticos, también apuntaba a una agenda de desarrollo humano integral que estaba vinculada a cómo un país o nuestra provincia debe avanzar en materia de derechos. Y esa materia de derechos creo que es el gran desafío que tenemos para poder profundizar, para terminar con las desigualdades, Bien. porque la desigualdad no se va a terminar únicamente si aumentamos la cantidad de planes sociales, porque además la gente hoy ya no quiere tener planes sociales, quiere tener Perfecto. trabajo.